es su nombre? Santiago Buitrón. Santiago, cuéntese un poquito cómo es su experiencia con esto de las radios comunitarias. ¿Cómo participó usted dentro de todo esto? Ya. Como te comentaba hace un momento, formo parte de un colectivo que se denomina Curuchupa. Entonces, a partir de eso nosotros queríamos hacer de forma colectiva que la gente se exprese. Y es un poquito complicado en este contexto que nosotros manejamos, que la gente tenga un espacio abierto para ese tipo de cosas, de pronto por recursos, de pronto por espacios mismos. La gente entiende como radio el hecho de que tú te sientas dentro valga la redundancia, una radiotransmisora desde donde vas a hacer tu programa. Y eso ya es un bloqueo, entonces la gente dice, yo no puedo hacer radio porque no tengo radio. Entonces ahí nosotros exploramos un poco con nuestro grupo de comunicación y planteamos el hecho de hacer radios online y difundir y masificar esa necesidad que tiene la gente de comunicarse o de decir algo. Dentro de tu radio, de Curuchupa Radio, ¿cómo es todo este trayecto? ¿Cómo es lo que incluyen ustedes a la gente acá a participar? Ya, nosotros hemos hecho, aparte de lo que nosotros hacemos como comunicación alternativa, se podría decir entre comillas, porque usamos medios alternativos, no usamos los tradicionales. La idea fue convocar en sí a culturas urbanas, porque nosotros trabajamos más con eso. Y desde el punto de vista de Curuchupa como grupo de comunicación, es tratar de romper esos esquemas del Curuchupa mismo, ¿no? Que se entiende que quieres hacerlo pero no lo haces. Entonces a partir de eso también hay cosas como por ejemplo lo que te comentaba de la comunicación. Hay mucha gente que quiere hacerlo pero se bloquea, dice no, eso es complicado, eso es difícil, solo la gente de plata puede hacer cosas así. Entonces esos bloqueos como que poco a poco se van madurando en la gente y les van haciendo cuadrados. Entonces decidimos trabajar con los jóvenes, y los jóvenes como que están un poco más sueltos, andan más agrupados en sus gustos, aparecen las culturas urbanas y convocamos a ellos. Desde ahí tuvimos mucha apertura para trabajar con grupos específicos de identidades, con jóvenes. ¿Podemos hablar de alguna entidad indígena, entidades afroecuatorianas que han participado en tu radio? Sí, claro. Hay un caso específico, por ejemplo, el hip hop es una cultura urbana, ¿no? De ahí viene el rap, de pronto se deriva un poco de graffiti y otras expresiones. Se entiende que el hip hop nace en Estados Unidos, ¿no? Y en grupos también de afros. Entonces, aquí está algo semejante, como que el afro se identifica. Tuvimos un programa que se llamaba Barrio 593, que era, obviamente estaban también un poco de gente mestiza, blancos, no sé, pero la mayoría eran afroecuatorianos. Y llegaban y rapeaban, como se dice, improvisaban, hacían su música en ese momento, era una fiesta el programa. Entonces sí tenemos ese tipo de situaciones. ¿Y con grupos indígenas? Tuvimos un programa que se llamaba, se me fue el nombre, que se trabajaba con animalistas. Dentro de ese grupo había una conductora indígena y ella trataba de dar su punto de vista, o siempre dio su punto de vista desde su comunidad. Ella era de la comunidad Cacha, de Riobamba. Entonces, desde ahí ella exploraba su forma de ser vegetariana, su forma de ser animalista y todo el concepto que se manejaba dentro del programa. Esta inclusión, ¿cómo lo hacemos la inclusión de estos grupos étnicos dentro de la radio? ¿Cuál es el proceso? ¿Ellos deben cancelar algún valor o cómo es todo este proceso? En sí nosotros lo que quisimos siempre es juntar a la gente, que sea algo global, un trabajo bastante global. Entonces a través de redes, ¿no? Lo que es el Twitter, Facebook, correos electrónicos, conocidos, mensajes, WhatsApp, toda esa nota, se convocó a todos los conocidos y todos los conocidos repiten. Obviamente la idea era ir identificando. De pronto por etnias se hace un poco complicado porque la etnia podría expresarse desde su punto de vista, pero es mucho más sencillo, más fácil y más dinámico que la cultura urbana se exprese, porque ellos sí tienen mucho que decir, entonces, y son comunes, no son como decirte, son las etnias en forma vertical y la cultura urbana pasa de forma transversal acarreando todo, entonces
Lo que te digo, por ejemplo, en este programa de animalistas había un indígena de Cacha, había un Shuar también con su animalismo desde el oriente, y había esa comunicación, ¿no? Entonces, no se agrupaban por etnia, pero sí por identidad, por la forma en que se identificaban a través de su trabajo. Entonces cuando se agrupaba, lo que viste que en este programa se agrupaban dos, se puede decir, dos etnias diferentes. Y de esta manera se el programa. ¿De qué se trataba el programa en sí? ¿Cuál era el motivo de este programa? Lo que te decía, el programa se llamaba Anima Naturalis, y ahí se planteaban todo lo que eran temáticas animalistas, tanto anticovinos, pro vegetarianismo, ¿qué más se planteaba? Lo de Yasuní, ya tenían esos temas desarrollados desde el principio. La explotación minera a cielo abierto, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, eso se podría hacer. Ahora, hablando un poquito sobre de la ley de comunicación, ¿cómo ha beneficiado o ha perjudicado esta nueva ley a estas radios comunitarias, esas radios alternativas que se le puede decir así? De lo que yo he visto, bueno, lo alternativo es lo que no está en la parte análoga, ¿no? Lo que es radio, televisión, prensa. En lo que es cuestiones virtuales no está controlado, entonces ni afecta ni no afecta, o sea, está en otra corriente todo lo que es radio online. Por ejemplo, como grupo de comunicación Curuchupa, nosotros hicimos el año pasado, en agosto-septiembre, talleres de comunicación en Cuenca, y estuvimos en Sayausí, en el Valle, en Picaurte y en otra parroquia que no me acuerdo, pero ahí logramos montar ya radios, que la gente monte, que se dé cuenta que no es difícil. Lo complejo es generar contenidos y que sea sustentable, ¿no? Que sea continuo ese proceso. ¿Cómo fue el proceso para crear esas radios en estos lugares? Gestionando, o sea, gestionar todo como proyectos. Obviamente para llegar a la gente necesitas del gobierno, entonces íbamos golpeando puertas en entes estatales, juntas parroquiales del municipio, organismos estatales. Entonces ellos nos fueron conduciendo hacia los sitios, nos decían, a ver, ahí pueden organizar a los jóvenes. Obviamente este tipo de cuestiones donde uno quiere expresarse viene de otra cuestión, ¿no? Ayuda mucho, por ejemplo, en la juventud tiene mucha necesidad de expresarse, y si no le das el espacio, lo más probable es que caigan en alcoholismo, en drogas, en sexo sin responsabilidad. Por ejemplo, en Sayausí era el más alto índice de alcoholismo que tiene Cuenca. Llegamos nosotros y les dimos actividades y bajó. Entonces, ayuda mucho eso. El hecho de tener un medio de comunicación comunitario como tal dentro de una comunidad, valga la redundancia, ayuda a bajar otras clases de índices, puede ser de delincuencia, cosas así. Claro, porque incluso con estos talleres que te digo que se hizo en Cuenca, Mineras Hoy, se logró muchos chicos. Las culturas urbanas en sí también a veces se pasan a su parte de aislamiento, y el aislamiento les hace comportarse como violentos, porque se sienten rechazados y no le aceptan al otro tampoco, ¿no? Por ese rechazo que tienen. Entonces, a través de eso se les logró juntar. Se logró también aquí, como es en Quito, por ejemplo, no me acuerdo el nombre del programa, pero había un programa de reggaeton que a la siguiente hora era el de hip hop y después venía el de rock. Y todos éramos panas, o sea, nadie decía, oye, música no algo, cosas así. Se logra eso, se baja totalmente, se hace más tolerante la gente. La violencia en sí deviene de la intolerancia, ¿no? O de la necesidad. Por lo menos se les quita la necesidad de ser intolerantes. ¿Y tu experiencia, cómo te has sentido? Para mí es fascinante eso, porque el hecho de que la gente, en el momento que tú le das el micrófono a alguien, siempre tenemos miedo a hablar ante el público, ¿no? Pero si tú le das el micrófono a alguien, habla y habla y habla. Y puedes soltar muchas cosas. Y ver la fascinación de la gente también escuchándose a sí mismo, y sabiendo que
hay el potencial de que te escuchen en todo el mundo. Es un efecto bastante liberador el hablar por micrófono, el hablar a la gente, conversar con la gente si no te vean. Conversar siempre es algo liberador. Tenía el caso de una amiga que hizo una cadena de radios comunitarias en el Perú, y en algunas comunidades de la sierra peruana pudieron descubrir casos de pedofilia, porque les dieron el micrófono a los chicos, a los niños, y los niños iban contando, y cuando ya les salían las historias que iban viviendo, y pudieron descubrir ese tipo de cosas. Hay mucha buena educación en ese tipo de cosas. Yo estuve también en la radio de Salinas, en Guaranda, y conversaba con el director, no me acuerdo cómo se llama el señor, y se bajó el índice de machismo, porque empezaron las mujeres, el hombre es tan machista que no quería ir a hacer radio, entonces empezaron a hacer las mujeres, pero los hombres les escuchaban. Como no le tenían al marido al frente, las mujeres se asustaban totalmente, y los manes entendieron, y se bajó totalmente. O sea, el director me decía que fue un trabajo pero espectacular esa cuestión. El hecho de trabajar con una radio comunitaria dentro de una ciudad como Quito, porque yo tengo entendido que la definición de radio comunitaria se lo hizo para esa parte de la comunidad, ¿no? Algo comunista, algo social, algo que iba más a se puede decir a la parte campesina, a la parte más rural, no más a las ciudades. ¿Cómo logra incluirse dentro de ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, ese tipo de radios? Sabes que he conversado con algunos jóvenes, más que inclusión si tú te pones a ver la tendencia a lo que es online es brutal, cada día crece mucho más. He conversado con chicos de algunos colegios dentro de talleres de comunicación que se dan. Ellos mismos se arman su radio, ponen su playlist y están escuchando, les al pan a ver, escuchan. Entonces ya es más que inclusión, yo le veo como una especie de invasión. Entonces por ese medio lo que se puede lograr ya no necesariamente, antes se tenía entendido como la radio comunitaria una especie de frecuencia que abarcaba la comunidad y nada más. Ahora más bien yo le veo como un medio que abarca sentimientos o gente con afinidad, porque de pronto nosotros teníamos picos de audiencia entre 200, 300 personas, pero sabíamos que no estábamos llegando a toda la comunidad que queríamos llegar. Entonces es más como una especie de ir avanzando. Obviamente la forma en la que se maneja ahora la radio online tiene que estar enfocada también con el manejo, es más visual, aparte del sonido que escuchas también tiene que haber un acompañamiento visual, acompañamiento de contenidos, texto, para que pueda llegar a eso. Ese es un complemento. De ahí, como tú me dices, de lo que tú me dices de forma de incluir, creo que todos pueden hacer y ahí se incluirían. Yo lo veo más como invasivo, o sea, tenemos que estar invadiendo para llegar a la gente. ¿Alguna vez Curuchupa Radio ha pensado entrar a frecuencia? ¿Hay un FM? Sí pensamos hacer eso, pero sí hay costos en esa cuestión. No son muy altos los costos, pero el grupo de comunicación, su enfoque no es solamente a eso, entonces nos absorbería totalmente. Esa es la cuestión. De ahí nosotros vamos a volver a la parte online, a abarcar toda esa cuestión cuando estemos un poquito más, que pasen estas elecciones. Más tiempo. Claro, el hecho de que si logra Curuchupa Radio entrar a una frecuencia FM o AM, ¿cómo creen que afectaría a la parte de libertad de expresión? ¿Creen que seguiría existiendo esa libertad que tienen en radio online, ya que en internet no se controla esto? Hemos conversado de eso con los panas y, o sea, nosotros hemos hablado sin pelos en la lengua, como se dice, ¿no? Hemos emitido también que aparte hacemos fotografía, hacemos video, nos han censurado ya. Haríamos lo mismo hasta que nos censuren, ¿no? O sea, no habría limitación en eso. Entonces por eso creo que es mejor lo online mismo. ¿Cómo fue la censura que tuvieron ustedes?
por ejemplo, hicimos un video musical donde había desnudos. Subimos a YouTube, hicimos la conexión a la web y YouTube a la semana ya nos quitó el... Hicimos una sesión de fotografías que estuvo en el Facebook y le conectamos a la página, el Facebook nos bloqueó la página. Entonces, son cositas así. Desnudos y desnudos en video, creo que todos los días vemos en la televisión, pero son cosas que como no pagamos esas cosas, pues, hacen lo que les da la gana. ¿Alguna vez han sufrido ustedes censura por parte de este gobierno? No. Es que en sí la censura deviene de que el gobierno te vea, algo así. Que te vea y que no esté de acuerdo contigo, pero creo que todavía no nos ven, algo así de pronto. Porque, bueno, igual tampoco hemos sido tan... La idea es ser transgresores desde el propio error, ¿no? Desde el propio, como te digo, curuchupa. Es decir, si no te gusta eso, le estás haciendo, a ver, te muestro, hagamos juntos. Algo así, porque a mí también me gusta. Pues con el gobierno no hemos tenido broncas todavía. Córtale un rato ahí. Este es para investigación, es sobre la inclusión, es sobre la inclusión de grupos étnicos dentro de estas radios comunitarias. Es interesante ver cómo estas radios, mejor dicho, este tema de la radio comunitaria ha tomado bastante auge. Pero, ya me perdí la pregunta, pero la cosa es que muchas de estas radios nuevas que están apareciendo... ¿Estabas preguntándome ya? Sí, no, yo creo que sí había escuchado eso, porque se supone que el 30% y es una franja para eso, ¿no es cierto? Y he visto que por ejemplo, con estos amigos de Salinas mismo, ellos se limitaban a una emisora, una antena emisora que abarcaba solamente la comunidad. Entonces alguna vez hablamos de esto de la ley de comunicación, decía, no, si te van a controlar igual. Y yo lo que necesito llegar es aquí a este espacio. Entonces tú veías, era una salita chiquita, era una consolita así, y el emisor que era un poco de aparatos ahí, pero no era nada del otro mundo. Era un sitio personal, se podría decir, para la persona que en este momento es la comunidad. Debe haber un poco de control de lo que es la ley, no la domino, pero sí hay bastante control en esas cuestiones. Claro, yo hablé con Wambra Radio y ellos me comentaban que había, más que todo en los canales privados, había la autocensura por no ser cerrados. Ahora, ¿tú crees que dentro de una radio comunitaria pueda pasar algo similar? Depende o sea, se supone que todo este tipo de entes parten de una personería, ¿no? Cuando tú te haces una persona jurídica, una persona empresarial, partes de una misión y una visión, y desde ahí ya eres quien eres. Entonces, la autocensura puede partir desde eso, pero si es que están claros tu misión y tu visión, solo puede ser que llegues a contraposiciones con tus socios o con la gente que está dentro de la junta. Pero si estás solo, si estás con panas que están realmente enfocados en la visión de la radio, o sea, no va a haber esa autocensura. Lo que te dije hace un rato, ¿no? Nosotros caminamos y sabemos que lo que te hablaba de los desnudos nos iban a censurar, pero o sea, eso no nos limita. ¿Qué tan importante crees que es una radio comunitaria para el pueblo en sí? En sí, alguna vez yo estuve en un taller, hay que diferenciar, bueno, tú dices, no, comunitaria, comunismo, de la comunidad, todo eso. Si tú te pones a ver, la radio, el oyente se identifica con la radio, entonces ahí se genera una comunidad. Entonces podemos ver radios comerciales que tienen su comunidad de escuchas, ¿no? En sí, yo le veo importante, pero más como debería ser participativa. Si tú te pones a ver lo que sucede con lo que tú me decías, Wambra Radio, ¿no? No les dan apertura, pero sí les dan en la temática, algo así. O sea, va a ser lo mismo. Van a ser mismas empresas, pero con cierta tonalidad étnica, nada más.
hasta donde yo le he visto. Yo le veo más importante jugar con los medios que tenemos, medios libres, ¿no? Hacer de pronto, si queremos hacer algo comunitario, hablar con no sé, en alguna presencia barrial, poner una computadora, internet y decir, a ver, a las 6 de la tarde todos vamos a conversar sobre todo, y estar conversando, que toda la gente se conozca, algo así. Yo tengo quisieron hacer una experiencia interesante. En Atucucho había una transmisora que se llamaba El Rincón del Lobo, Lobo Estéreo, que abarcaba solo esa parte de ahí, de Atucucho. Pero obviamente no era legal ese radio. Entonces la gente se quedó con esa cuestión. Quisieron organizarse, pero no pudieron, entonces vieron la esencia de la radio es eso, expresarse. Entonces hay una señora que reúne a las personas, más son señoras, ¿no? 2 veces a la semana, y se juntan y dicen, a ver, ¿qué dirían ustedes? Y empiezan a conversar. Creo que esa es la finalidad de la radio, ¿no? Conversar. Y poco a poco, conversado últimamente, se van solucionando ciertos casos bueno, son sociedades cerradas, se puede decir, casos de machismo, de violencia intrafamiliar, cosas que son típicas de todo lado, pero esas personas ya se van educando y van saliendo de eso, se van limpiando, se van liberando de eso. Entonces, más o menos la importancia de la radio sería para sanear un poco la sociedad que estamos viviendo actualmente. Sanear desde el punto de vista de que nos enfermamos cuando no decimos lo que sentimos. Entonces de ahí sanamos, porque la radio te permite decir. Y como sabes que no tienes quien te... Si es que hablas, puedes tener tu retroalimentación de alguna forma, pero sabes que no te van a atacar en ese momento, porque por lo general el débil, entre comillas, es el que sigue en esa represión. Y ahí podemos volver a una analogía entre lo que es una radio comercial y nosotros. Nosotros somos los débiles y estamos oprimidos por esa radio comercial. Hay que ver que no pase eso con la nueva franja de radios dedicadas a nacionalidades o a etnias. Revista comunitaria. A eso vamos, a lo que te comentaba. Lo más fácil resulta hacer eso, pero lo que te decía hay que complementar, porque estamos hablando de un medio en el cual tú no eres oyente, eres un usuario. Entonces tú no te sientas en la computadora, porque estamos hablando de radio online, a escuchar y te quedas sentado. O de pronto prendes la computadora que no siempre está de forma, no te sigue, ¿no? Como una radio que le puedes cargar a todo lado de pronto. Entonces necesitas atraparle a la gente. Pues te decía que generar contenidos visuales, textuales. Entonces, como medio de trabajo nosotros le hemos puesto la radio, pero en algún momento puedes verle a la página web, tenemos parte de videos, parte de texto, parte de la revista también, entonces ahí se comunica todo. O sea, en verdad hay que poner todo eso, porque si no, no atrapas a la gente se cansa de escuchar. Necesita también ver y al rato estar leyendo. Si no, hay mucho zapping, se supone, esas cosas. Okay. Sí. Muchas gracias. Así un montón de ingenierías usadas. Y abajo tiene unos cuartos, aislado a la puerta así con un montón de esponjas para que no se oiga ruido. O sea, si alguien gritaba o algo, no se oía. ¿Será? ¿Por qué no es por la No, pues entonces todo arriba, abajo en las bodegas. Pues nada más se empieza a psicosear como si no este puta que sabía ser de los alumnos, ¿no? Puta, hermano, O sea, jeringuillas encontraron. la pena se le convirtió en horror, le dio mal, se desmaya así. Sí, mal. Ok. Ya, cuando quieras. A ver, dale. Gracias. Sí. Miércoles 16 de abril, ¿nos permites poder grabar esta conversación? Claro, sí les permito. Okay. ¿Nos puedes ayudar con tu nombre y qué puesto desempeñas actualmente? Ya, mi nombre es Elibenzo, yo soy coordinador general de Arte Social. Arte Social es un colectivo multidisciplinario de artes escénicas, donde hace más o menos unos 10 años acá venimos desarrollando proyectos comunitarios, sociales, que tienen que ver un poco con mezclar el arte con lo social. Y
a base del arte trabajar en diferentes ámbitos, como el teatro, el circo, la radio, la web, cosas así. Okay. ¿Hace cuánto tiempo has trabajado dentro de la parte comunitaria y más específicamente dentro de medios comunitarios? Verás, en la parte comunitaria empezamos a trabajar en 1999. Ahí arrancó todo un proyecto que duró como 10 años entre el INFA y el UNICEF. Trabajamos mucho con medios comunitarios, con actividades comunitarias y medios como tales comunitarios. Trabajamos en el 2003 al 2006, trabajamos en la radio pública de Quito en frecuencia AM. Y bueno, y también desarrollamos como un proyecto que nosotros teníamos que se llamaba Minga del Arte por la Vida. Desarrollamos productos comunicacionales para radios comunitarias. Entonces tenemos discos que hemos hecho donde a través de radioteatros hablas sobre leche materna, violencia intrafamiliar y ese tipo de cosas. ¿Cómo fue esa incursión tuya dentro de lo que es la comunidad? Verás, fue porque nosotros nos llamaron a trabajar ahí un poco de gente nueva del arte a este proyecto. Entonces, en este proyecto lo que hicimos fue hacer obras de teatro y a través de las obras de teatro incluíamos contenidos, que se dice, con temática social. Pero bueno, un poco el contacto con la gente. Una cosa es armar la obra de teatro, pero otra cosa es recorrer el país. Entonces, en este recorrer el país nos topamos con muchísima gente de diferentes estratos sociales y diferentes etnias, comunidades, y un poco les vas conociendo, ¿no? Y vas viendo los contrastes que hay en este país, ¿sí? Esta polarización de pobreza, de gente que tiene, gente que no tiene, de falta de educación, en sí. Entonces, las grandes metrópolis no se siente eso, pero en las comunidades todavía hay. Digamos que ahora en esta época, con esta nueva etapa de gobierno, ha ido reduciendo esa brecha, pero hay bastante. Entonces, un poco tú llegas a trabajar con la gente y te empiezas como a identificar y empiezas a sentir muchísimo esta situación de ellos. Entonces, es como que te mueve, ¿no? Es como una especie de círculo virtuoso que hace que tú regreses y propongas cada vez más cosas para la comunidad. Pues justamente a partir de esta experiencia es que nace Arte Social, que lo dice el nombre, ¿no? Es el arte y lo social. Entonces, nuestra experticia un poco es trabajar con la gente en diferentes temáticas sociales. ¿Qué te inspiró a vincularte a lo social? Porque hay muchos artistas que lo trabajan como artistas y van y tratan de hacer dinero. Pero a ti, ¿qué te motivó a ver la parte más social? Justamente lo que te decía, o sea, la gente, ¿ya? Los niños. Nosotros tuvimos la experiencia de llegar a muchísimos niños, o sea, bastantes. Nosotros teníamos eventos, como 12 eventos por mes, y en cada mes conocíamos más escuelas, más pueblos, más ciudades, más provincias, y un poco conocer a la gente es lo que te motiva. O sea, en realidad llegas a encariñarte con la gente. Claro, no siempre todo es color de rosa, pero sí se convirtió como en una necesidad generar productos comunicacionales que te permitan llegar a la gente y satisfacer esta necesidad de comunicación, de integración, de inclusión. Y bueno, al mismo tiempo esto también se convirtió no es que no ganamos dinero, ¿no? También se convirtió en una fuente de ingresos. O sea, no hay que confundir social gratis, no. Yo creería que para trabajar en el ámbito social tienes que estar preparado. Eso implica que tengas recursos, que hagas bien. Es decir, la gente de las comunidades merecen el mismo producto que alguien que te puede pagar una entrada. Entonces, más bien, eso como que se fue fusionando, y de ahí, más bien, el trabajar en el arte social y en lo social implicaba que sí obtengamos recursos, que sí nos vaya bien, que sí tengamos. Entonces fue ahí como se fueron juntando y al mismo tiempo nos gustó más. Entonces, como es un cliché, pero si no amas lo que haces, o sea, entonces tuvimos la suerte de eso, de amar lo que hacemos y que nos vaya bien. ¿Cómo generaban esos recursos? ¿Eran autónomos, autogestión, o eran recursos que venían de parte de un gobierno central, de un gobierno seccional? ¿Cómo generaban esos recursos? Bueno, como la historia de tu artista siempre es una cuestión de autogestión, ¿no es cierto? De generar eventos, acciones que te permitan obtener recursos.
Pero, a ver, el mismo hecho de que el Estado o una institución pública o privada te pague ya genera una acción. Es decir, tú tienes que empezar a producir el material o lo que tú hagas que te permita obtener un ingreso. Entonces, haces actividades en comunidades, pero al estar bien hechas o bien elaboradas consigues recursos de instituciones públicas y privadas, entonces se hace sustentable. Pero autosustentable, digamos que es otro proceso, pero también hemos logrado, o sea, por ejemplo, nosotros hicimos mucho tener actividades empresariales, trabajar para la empresa privada y con esos fondos invertir y tener infraestructura para un trabajo social. Sí, ahí nace un proyecto nuestro que se llama el Circo por los Derechos, tenemos una carpa de circo como tal. Entonces fue toda una inversión ahí, en vez, qué sé yo, de comprarte un auto, preferimos comprar una carpa de circo que nos permitió llegar a la gente por 7 años, viajar y que la gente entre al circo gratis y se divierte y al mismo tiempo aprende. Es una cuestión de inclusión. Tratando de mover un poquito menos las manos, Ya. que salen cámaras. El rato que el gobierno ingresa con dinero, ¿no? Apoya a estos colectivas sociales, de cierta forma no hace que la colectiva vaya a favor de este gobierno. O sea, me explico, dentro del medio comunitario, si el gobierno comienza a tutoriar una radio comunitaria, esta radio no iría en el lineamiento del gobierno, cuando se supone que es una radio comunitaria, es para la comunidad. Ya, verás, ahí yo creería que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. ¿Sí? El Estado como tal tiene el derecho y la obligación de desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ya? De una u otra manera tienen que ver con el gobierno. Ahí pasa mucho por esta línea delgada de la ética desde los gobernantes actuales, que no podrían exigir eso. Obviamente siempre va a haber un sesgo, lo que se dice aquí compadrazos y tanta cosa que siempre a mi pana pasa, pero ya pasaría por una cuestión ética desde los profesionales que hay en ambos lados. En el gobierno no puedes manipular o aprovecharte de la situación de te doy un presupuesto, te doy este proyecto para que tú le seas útil al gobierno. Y en el cambio, en el asunto de artistas o gente que haga un trabajo social, tiene que estar tan firme y tiene que saber hacer su trabajo para que no dependa de que sea pana de determinado gobierno. ¿Sí me explico? O sea, si tú haces un buen trabajo social, todos los gobiernos te van a dar trabajo, ¿sí? Y creo que eso no está mal, ¿sí? Lo importante es encontrar mecanismos de que no se mezclen, ¿no? La política o las actividades que tú haces, que tenga un espacio para que esto funcione, ¿sí? O sea, que haya propiedad y que haya como el respeto mutuo que debe haber, pero yo creería que ambas cosas también son complementarias. O sea, debe haber la visión en un gobierno para que el Estado promueva acciones comunitarias, como radios, como proyectos de toda índole. Sí, o sea, todo es importante. Yendo un poquito más a la nueva ley de comunicación, donde nos menciona que el 34% de medios de comunicación, el 34% debe ser comunitarios. Y leyendo la misma ley, habla de que estas frecuencias comunitarias que se les va a dar a ciertas comunidades van a ser tutoriadas por el gobierno. ¿Qué tan beneficioso o qué tan perjudicial puede ser esto para estas radios? ¿Y a qué nivel puede llegar esto de comunidad? Verás, lo que pasa, un segundo, tiene que entrar pero no me espere. Ya, a ver, te vuelvo a plantear esto. Es extraño, es como una suerte de dicotomía esto, porque este gobierno plantea la creación de radios comunitarias. Sí, es una iniciativa política, digámoslo así. Algo que el Estado o los anteriores gobiernos no tenían. ¿Ya? En ese sentido yo creo que está bien que el gobierno o el Estado, cuando están juntos, sean el órgano rector. El problema es que aquí antes estaban acostumbrados a que todo sea privado, ¿me entiendes?
Y por lo menos ahora tenemos esta discusión. Estamos hablando hasta qué punto no funcionan o sí las radios comunitarias, pero hace 7, 8 años no había una, o creo que había muy pocas radios comunitarias. Entonces, yo creería que el desafío es encontrar mecanismos propositivos de seguimiento, de construcción, de que haya un espacio donde Estado, gobierno y radios comunitarias funcionen de manera ética e imparcial, ¿sí? Es decir, no se justifica el hecho de que por fin tengamos radios comunitarias y el gobierno las utilice como un instrumento de propaganda, ¿no es cierto? Eso no se justifica. Y tampoco lo otro, o sea, ahorita una radio comunitaria le vamos a estigmar que está a favor del gobierno. Entonces, yo creería que todo parte también de un crecimiento político, ¿no? O sea, es importante que los actores sociales empecemos a saber diferenciar ese tipo de cosas. Y obviamente debería haber, como en las radios comunitarias, como una estructura que permita justamente eso, el debate, la investigación, el seguimiento, el saber por qué tengo la radio, para qué la tengo y hasta qué punto estoy siendo útil a mi comunidad. La radio comunitaria no tiene que ser útil per se al gobierno, pero sí al Estado, porque el Estado como tal es el que plantea esta estructura, ¿no? Cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia dentro de estas radios comunitarias y con qué grupos étnicos has trabajado tú cuando has estado dentro de estas radios. Verás, bueno, nosotros trabajamos con algunos grupos étnicos, sobre todo en Imbabura, sí, llegamos un poco también al oriente, llegamos a Esmeraldas. A ver, un poco lo que tienes que tener aquí es como saber manejar el lenguaje, ¿no es cierto? Lo que en la parte urbana está bien hecho, probablemente en alguna etnia le puedes tomar como burla, ¿ya? O una falta de respeto. Entonces, primero tienes que ganarte a la comunidad, en el buen sentido de la palabra, es decir, provocar que ellos te incluyan, manejar siempre con respeto, qué sé yo, pasa desde aceptar un plato de habas con queso. O sea, si quieres ir a una comunidad a filmar o a hacer un reportaje y si te pasan un plato de habas con queso y no te comes, o sea, ya estás faltando el respeto. Entonces, es un ejemplo un poco, digamos, no es un poco, es súper válido. O sea, puede venir la National Geographic, pero si no te ganas a la comunidad, si no te acercas a la comunidad, entonces la gente no te respeta o no te valora. Entonces, en ese sentido, por ahí es lo uno. Y lo otro también es saber manejar el lenguaje, es qué es lo que quieres decir, o para qué tienes la radio comunitaria, o sea, qué es lo que buscas construir. Entonces, por ejemplo, nosotros, nuestra misión era llegar a la gente y educar. Te estoy hablando de hace más de 8 años, 9 años, por ejemplo, a hacer un sketch, hacer un jingle sobre el suelo oral, hacer un jingle sobre la violencia intrafamiliar. O sea, hablar a la gente con un lenguaje súper lúdico a los niños, pero hablarles de que tienen que exigir sus derechos y que tienen que tener responsabilidades. Entonces, yo creo que algo que yo aprendí en las radios comunitarias es que la radio, si le sacas un poco del esquema comercial que tenemos en las zonas urbanas, la radio te puede ser súper útil, muy útil, y sobre todo en las comunidades. Es vital el mensaje, o sea, son espacios en construcción, gente que está empoderándose de su espacio, de su entorno, que está tratando de tener buenas prácticas urbanas, por decirlo así. Entonces, en muchas partes hay mucha violencia intrafamiliar, mucho machismo, entonces es importantísimo el papel de una radio comunitaria. ¿Cómo incluirías en un proyecto de radio comunitaria, cómo lograrías incluir a estos grupos étnicos? Mira, o sea, primero que haya actores sociales de la comunidad. O sea, puede ser la persona muy capaz y con mucha experiencia, pero la gente no le va a ser extraño tu lenguaje. Entonces, yo lo que haría es primeramente capacitar a la gente de la comunidad y ayudarles, buscar la manera de que se incluyan en una red comunitaria, que ellos hagan las entrevistas, que ellos sean los reporteros, que haya gente que puede ser junto conmigo o ellos conduzcan el programa, o sea, que sea gente de la comunidad. ¿Eso qué va a lograr? Que haya un empoderamiento.
No es lo mismo que tú prendas la radio y escuches una canción de AC/DC a que escuches una canción, un bolero ecuatoriano. Por ahí hay gente que no le gusta o no, pero ¿qué te genera empoderamiento? Es el bolero, más allá de que te guste o no. Entonces, esta canción es nuestra, es ecuatoriana. Y bueno, ahora ha cambiado muchísimo la visión de país, pero lo nuestro está siempre por delante. Entonces, lo mismo es en las comunidades. O sea, si le escuchas al vecino hablando de que no hay que maltratar a los niños, o sea, va a ser súper importante, o sea, va a ser vital a que te venga alguien de afuera y te diga, sabes que no hay que maltratar. Pero si hay un empoderamiento, si la gente está incluida en eso, o sea, va a funcionar bastante. De hecho, eso funciona. Y ahora también tenemos ejemplos de los medios públicos, ¿no? Que tienen en quichua, en shuar, en diferentes idiomas de las diferentes etnias. Esa es la inclusión. Y este país, como es multidiverso, creería que estamos en la obligación de que si trabajamos con una etnia en particular, haya un sentido de inclusión, que participe la comunidad. Ok, muchas gracias, Elías. De nada,